¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por estar con nosotros en Noche Sin Tregua. Gracias por ese aprecio por la política con P mayúscula. Hace 15 días con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, hace 8 días con la presidente del Tribunal Supremo de Elecciones y hoy con el presidente reelecto de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias Sánchez, que nos ha recibido aquí en su despacho. Don Rodrigo, qué placer poder compartir con usted. Muchas gracias, don Claudio. Un placer poder estar en su programa de nuevo, porque ya he estado en varias oportunidades. Y un afectuoso saludo a todas y todos los costarricenses y a la orden. Mucho que hablar. Ya regresamos. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8,600 colones. Adquiéralo. Somos tienda F&M Store. Nos especializamos de todo tipo de ropa, tanto para damas y caballeros. Ven y visítanos. Heredia, Santa Lucía, del Automercado 400 metros norte, Carretera Barba. Contamos con servicios de entrega personales a San José, Heredia, Alajuela y por correo de Costa Rica, con un costo adicional. Búscanos en Facebook como F&M Store o llámanos o escríbenos al WhatsApp 6461-6544. Con gusto le atenderemos. F&M Store. Continuamos y gracias a usted por continuar con nosotros. Vamos a conversar, como les decía, con el presidente reelecto de oposición, algo que no se ve en Costa Rica, o por lo menos yo no tengo noción de que se reelija un presidente de oposición en la Asamblea Legislativa. Pero a pesar de eso, Rodrigo, no hay la menor duda que fue más fácil la elección suya de mayo del 2022 que la de mayo 2023. Sí, así es, don Claudio, efectivamente. Me parece que la primera vez probablemente todavía estábamos sin entrar aquí en el ejercicio político, sin acomodarnos. Sin embargo, la única diferencia fue que en esta segunda reelección no participó el Partido Liberal Progresista, don Eli Feinza. Es la única diferencia. Y que los votos de la fracción oficial pues probablemente ahora fueron más difíciles que la primera vez. El hecho de don Eli me parece que fue una decisión interna que él tomó
me lo dijo que él quería fortalecer su fracción y que quería entonces votar por un compañero y votar y que ellos participaran en todos los puestos. Bueno, él ya anteriormente me había manifestado que iba a votar por mí. Sencillamente tuvo un cambio de criterio después. Pero en prensa lo oí decir que usted había empezado a negociar y que no los habían contemplado ellos en la negociación del directorio legislativo. No, bueno, no sé, yo había conversado con él y me había manifestado que ellos no tenían interés en participar en nada del directorio. Creo que él se refería más bien de que cuando el presidente llamó a varios jefes de fracción de la unidad, a don Eli y a Fabricio, y el presidente estuvo sondeando si alguien más tenía interés para la presidencia, y que lógicamente era una reunión para que yo no fuera presidente, para poner las cosas sí, claras, claro, ¿verdad? sí. Entonces, yo creo que ahí pues se mantuvo muy fuerte un acuerdo que yo había logrado con la Unidad Social Cristiana y ellos lo respetaron y lo mantuvieron. Y me parece que habla muy bien de los dirigentes con los que conversé, sobre todo con el diputado Pacheco, que es el jefe de fracción, y se mantuvo esa posición y ese acuerdo, y yo creo que el presidente pues ahí vio que entonces no había posibilidades de armar. ¿No había hablado usted antes de sus intenciones de reelección con el presidente ni con la fracción del Partido Progreso Social Democrático? Antes de esa reunión del presidente con partidos de oposición. Sí, hacía ya como 2 meses anteriormente, un clima más alejado del 1 de mayo, más tranquilo. Habíamos conversado con Pilar, con la ministra de la Presidencia, con Natalia y con el presidente en diferentes oportunidades, y ellos me habían dicho que veían bien que yo pudiera continuar, ¿verdad? Que les parecía que estaba haciendo un trabajo bueno, que estaba creando un clima político en la Asamblea que permitía que las cosas fluyeran, que las cosas caminaran, que se manejara con respeto y que veían bien que yo me mantuviera. Después hubo un cambio de posición que ahora podemos... No, eso le iba a preguntar porque cuando usted va, luego de esa reunión del presidente Chávez con otros partidos, dejando excluido al Frente Amplio y a Liberación Nacional, con el Frente Amplio no se reunió, pero en el caso de Liberación sí se reúne con usted. Ahí me imagino que hablaron del tema y seguramente usted tuvo que haber planteado el no apoyo que él buscó en algún momento. O sea, el presidente, para decirlo francamente, el presidente no tuvo brazo político, usted se le adelantó en la negociación y él no pudo llegar a ninguna negociación con las otras fracciones. Usted quedó como el plan B del presidente, no como el plan A. Bueno, digámoslo que o como el C. O sea, había 8 entonces. Digámoslo que inicialmente vio bien que yo me quedara y darme los votos. Okay. Después, por algo que pasó o que pudo haber pasado, quiso sondear si en la posición había otra opción, digamos la B. Y al final yo fui a hablar con él y comentamos francamente un montón de cosas de lo que venía y yo creo que le expliqué también lo que yo estaba haciendo y lo que se podía hacer en la Asamblea Legislativa y qué no se podía hacer también. ¿Y él no le dijo por qué quería otro presidente de otro partido? No se tocó ese tema. Cuando tocamos el tema me dijo que ya eso era pasado. No adelantaron nada a criterio ni al respecto. Se habla mucho de que en esa negociación la posibilidad de que se negociara la vía rápida para la ley de la jornada de 12 horas, la 4-3 que se llama popularmente, fue parte de esa negociación. ¿Qué hay de cierto en eso? No es cierto. No es cierto, pero se dio una circunstancia que probablemente se presta para interpretar eso. Yo cuando conversé con el presidente, creo que fue un jueves, realmente lo que hablamos mucho fue de cómo mantener una relación con el Ejecutivo que permitiera ser fluida, pero que fuera muy respetuosa en cuanto a lo que
el Parlamento podría ayudar y en qué casos no podía ayudar y aclarar algunas situaciones. Él tenía sus dudas sobre el manejo que yo le había dado a la comisión que se nombró para ver el tema de seguridad. Ante la crisis nacional que estamos viviendo, con la criminalidad que tenemos, con esta tragedia nacional que estamos viendo que se matan los jóvenes todos los días, yo me permití conversar con don Orlando Aguirre, el presidente de la Corte, y decirle que por qué no nos reuníamos con él y que me dijera quién más para ponernos de acuerdo cuál era la legislación más importante que se requería en el país, para darle a los cuerpos de seguridad las armas para trabajar, ¿verdad? Entonces me dijo, vean, Rodrigo, hagamos una listita de quienes deberían venir. Bueno, que hay que invitar a la presidenta de la Sala Tercera Penal, ¿verdad? Que hay que invitar al fiscal general, que hay que invitar al director del OIJ, que hay que invitar al director de la DIS, al ministro de Seguridad, al ministro de Justicia. Bueno, entonces hicimos el grupo, yo los convoqué a una reunión. En una ocasión me reuní con el presidente, le dije, presidente, vea, yo quiero convocar a este grupo. Él me dijo al principio que él no podía estar ese día porque estaba fuera del país. Y a raíz de eso me convocó a una reunión para que habláramos del tema. Yo creo que me persuadió un poquito que por qué no dejaba yo esa iniciativa para más adelante, porque él quería presentar unos proyectos del gobierno a conocimiento de la Asamblea Legislativa. ¿Y esos proyectos que presentó coinciden con lo que usted conversó con el Poder Judicial? No, son diferentes. Los proyectos que yo conversé y que analizamos en esa reunión que yo organicé acá y que vinieron todas las personas que yo le indiqué, fue producto de una metodología que yo les sugerí a ellos y les dije, ve, hagamos una cosa. Aquí en la Asamblea Legislativa tenemos como 25 proyectos que tienen que ver con seguridad, con narcotráfico, etc. Tráiganme ustedes los 3 o 5 proyectos que para cada uno de ustedes es vital. Entonces todos trajeron sus prioridades. Y aquí en 3 horas de reunión, en 3 horas, nos pusimos de acuerdo de todos esos cuáles eran los 5 más importantes, ¿verdad? Y lo encabeza uno, que es la reforma a la ley de la jurisdicción contra la criminalidad organizada, que es el más importante porque es el que todos ellos consideraron que debería ser la prioridad. Y el fiscal general, que después lo invitamos a que compareciera ante el plenario en vista de la gravedad de lo que habíamos oído de parte de él, yo le dije, mire, esto sería conveniente que lo escuchen todos los diputados. Entonces lo invitamos al plenario y en el plenario el fiscal justificó por qué esa ley era tan importante, esa reforma era tan importante, porque de lo contrario, al 7 o 8 de junio habría que liberar a un montón de cabecillas de narcotráfico. Entonces, realmente la importancia era muy grande. Pero el presidente, aparte de eso, a mí me dijo que él quería presentar unos proyectos cuando él regresara de su viaje, unos proyectos propiamente dicho del Ejecutivo. Bueno, lo que presentaron aquí en la Plaza de la Democracia. Entonces, y usted y don Orlando fueron invitados a la actividad. Sí. Yo en ese momento le dije, bueno, usted los puede presentar, pero los suyos son nuevos y van a entrar a una comisión, hay que esperar que se publiquen, tienen un trámite lento. Estos otros ya están ahí, démosles importancia a estos. Bueno, yo después me entero porque me convocan y me invitan a esa reunión en la Plaza de la Democracia donde él anuncia sus proyectos. E inclusive, debo reconocerlo públicamente, comete una falta de respeto para mí, porque a mí me invitan y él esos proyectos los anuncia y después se va caminando y se viene para la Asamblea Legislativa a presentarlos y ingresa a este edificio, va al departamento correspondiente y los presenta. Cuando yo le había sugerido, yo llevo un sello, voy con un asistente, llevo un sello, y si usted se los quiere presentar, pues me los da a mí, yo le pongo el recibido y se acabó el problema. ¿Será que no era parte del show? Entonces, yo creo que yo no era parte de esa escena que
que estaba montada. Que se quería hacer. Bueno, lo cierto fue que a raíz de todo eso, en esa reunión yo le aclaré todo esto y le dije, mire, presidente, yo no tengo ningún interés en participar en los temas que son competencia de usted, como presidente del Poder Ejecutivo. Ustedes son los responsables de organizar y de hacerse cargo de la seguridad y el combate contra el narcotráfico. Lo que yo estoy queriendo hacer es una contribución, es un grano de arena para tratar de sacar la legislación que está presentada en la Asamblea Legislativa, que está en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, ganar tiempo y decidir cuáles son esos proyectos urgentes para que vayamos caminando. ¿Y por qué? Porque son los proyectos que los encargados de aplicar la ley nos están diciendo que es lo que ellos necesitan. No es una ocurrencia que aparece. No, y más que el Ejecutivo les está pasando constantemente facturas al Poder Judicial. Claro. Ahora, don Rodrigo, ¿y la fracción qué dice? ¿Cómo es la relación suya con la fracción del Partido Progreso Social Democrático? Le pregunto porque inclusive la diputada Pilar Cisneros nunca fue muy afín al arismo y ya la vemos que ha votado 2 veces por usted para ser presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Cambió usted o cambió ella? Yo creo que la vida siempre tiene diferentes momentos. Probablemente usted recuerda que yo tuve, cuando era ministro de la presidencia, algunos debates fuertes con doña Pilar, entrevistas duras, fuertes, sobre todo a raíz cuando salió el tema de las asesorías del Banco Centroamericano sobre asesorías a la Casa Presidencial. Pero yo después dejé de comunicarme con doña Pilar y ahora que fuimos compañeros acá. Hasta ahora tienen una relación personal, directa, ¿verdad? Sí, ahora conversamos y dijimos, bueno, lo que pasó atrás ya fue parte de trabajos diferentes, ahora vamos a ser compañeros, tratemos de llevarnos lo mejor posible. Y debo decirle que hoy día tengo una excelente relación con ella, me comunico muy bien con ella, hemos construido una relación de confianza. Claro. Y me parece al punto que lo ha votado 2 veces. Me parece que eso ha sido importante. Sí. Don Rodrigo, y las otras relaciones con el Frente Amplio, por ejemplo, tengo entendido por gente del Frente Amplio que tienen una muy buena relación con usted. Uno entiende que ellos históricamente siempre votan por ellos para el directorio, pero la relación se mantiene en buenos términos. Mire, yo le puedo decir que la relación con la fracción del Frente Amplio, yo la puedo calificar de excelente. Excelente porque yo ahí veo a un grupo de jóvenes profesionales, bien formados, inteligentes, capaces. Por supuesto responden a lo que es la Asamblea Legislativa, que representa los diferentes pensamientos que existen en la sociedad costarricense. Ellos representan un pensamiento de la izquierda costarricense. Son los más agresivos en el control político. Sí, que son muy estudiosos, son muy estudiosos y usan su tiempo y son combativos, y todo eso no significa que no tenga yo una muy buena relación con ellos. No coincidimos en los conceptos de fondo de algunos proyectos, en otros sí. Por ejemplo, en este proyecto de lucha contra la delincuencia organizada estamos 100% de la mano, ¿verdad? En jornadas laborales no. Hay diferencias. Hay diferencias y en otros habrá diferencias, pero el respeto que existe con ellos, el trato que existe conmigo es un trato diferente, yo los respeto mucho, así que tengo una excelente relación. Don Rodrigo, usted el primer año le tocó ser el negociador de las alianzas para los proyectos de ley, inclusive los mismos del Ejecutivo. Usted se volvió una figura clave en vista de la falta de experiencia que había en la fracción legislativa, que usted reconoce, inclusive en su discurso de estos días, de que no había una agenda, que no estaban preparados para arrancar con las extraordinarias del Partido Progreso Social Democrático, y que eso hizo que se desperdiciara un tiempo valioso en el periodo pasado. En este periodo que está arrancando, ya los diputados no van a ser tan mesurados, tan condescendientes. Ya no podemos hablar de esa luna de miel que puede ser de 6 meses a 1 año, depende. Esta asamblea que le va a tocar a usted dirigir va a ser mucho más
combativa, más complicada, a pesar de que son los mismos actores que la del año pasado. ¿Cómo ve ese panorama? Exactamente, lo veo así. Está haciendo muy buen diagnóstico. Ya pasó el periodo de ajuste, el periodo de un poquito de luna de miel, si es que se puede llamar así, pero ahora, lógicamente, ya todos conocen las reglas, todos conocen las salidas, cómo atacar por un lado o por otro. Pero aún así, yo soy muy optimista de que vamos a tener y mantener ese clima que se ha construido acá, que es un clima de respeto, un clima donde podemos diferir y vamos a diferir en el plenario, en las diferentes posiciones, pero que respetamos, en primer lugar, respetamos el ordenamiento jurídico, respetamos el reglamento, actuamos con las reglas que existen. No queremos, yo no veo a ningún diputado que diga, yo quiero brincarme el reglamento. No, en esto he sido yo, y yo no he tenido necesidad de recurrir a ninguna decisión fuerte, porque siempre que digo las normas que existen y lo hago basado en el artículo tal reglamentario, pues todo el mundo sabe que nosotros nos regimos por unas normas. Y así como existen unas normas para regular otras actividades, y existe la norma suprema, que es la Constitución Política, que nos marca qué es lo que se puede hacer en este país y qué no, pues dentro del ámbito legislativo existe un reglamento que nos marca el ámbito de cómo se maneja esto. Entonces, por ejemplo, tenemos una reunión de jefes de fracción todos los jueves. En esa reunión de jefes de fracción yo llevo más o menos las inquietudes y los proyectos que yo considero que deben llevarse a plenario. Previo que los asesores han conversado un poquito entre ellos y más o menos me dicen, mire, por aquí anda la cosa. Entonces yo les llevo y les presento tales proyectos. Y ahí cada uno discute y dice, no, mire, ese no me gusta, o ese yo todavía no estoy preparado, requiero más tiempo en esto estamos listos. Bueno, de ahí sacamos una lista de los proyectos que van a plenario, que no significa que estemos de acuerdo en los proyectos, pero llevamos algo que sí estamos de acuerdo en que se van a ir a discutir a plenario. Bueno, ese es un avance inmenso para darle gobernabilidad a este poder. En el discurso del presidente de la República atacó a lo que él define como la aristocracia política. Usted tiene muchos años de estar en política y es posible que algunos lo identifiquen con esa aristocracia política que el presidente llamó la atención en forma negativa. Usted nos acaba de hacer una exposición de los puentes que ha tendido en esas agendas y en esa relación con las diferentes fracciones. ¿Qué opinión le merece ese concepto de la aristocracia política? ¿Y qué opina Rodrigo Arias de tender puentes en política? Mire, yo lo he dicho en varias entrevistas y sobre todo cuando hay una expresión del presidente, creo que fue en la celebración del 11 de abril en Alajuela, que iba a dinamitar puentes que no va a hacer puentes al infierno, que prefería dinamitarlos. Con otras prácticamente se refería al Frente Amplio en forma directa y a Liberación Nacional en forma indirecta. Así es que, bueno, pero la expresión era que iba a dinamitar esos puentes porque no quería nada. Yo reaccioné casi que de inmediato con la prensa y les dije, mire, esa es la negación de la política. Esa es la negación totalmente de mi ADN de la política, que es... Y yo le agregaría algo más, de la democracia en sí. De la democracia en sí, por supuesto, porque la democracia en sí se construye a base de conversación, de comparar diferentes posiciones, de respeto institucional, y las divergencias son parte que están sobre la mesa. Sí, propias de una sociedad democrática. Entonces, yo debo decirle, Claudio, que cuando el presidente Figueres me ofreció que viniera a este congreso con el primer puesto por San José, yo en ese momento estaba bastante, digamos, creía que Liberación iba a ganar la elección. Entonces me sentí como que podía venir a ejercer un cargo y hacer cosas que yo he hecho toda mi vida, que es
tratar de construir acuerdos, de lograr consensos, los consensos, yo lo dije en un discursito mío por ahí, no se construyen solos, hay que tejerlos. Y me pareció que si se tenía un plan de gobierno interesante, con ideas buenas para dinamizar la economía costarricense, yo podía venir a ayudar a formalizar esa parte aquí en el Congreso. Entidad que yo he conocido no porque haya estado, pero sí he pasado 8 años en 2 periodos legislativos, en 2 periodos de gobierno, que fui ministro de la presidencia, en donde mi función era estar en contacto con los presidentes legislativos, con las fracciones, etc. Entonces yo me sentía muy, muy cómodo en lo que había que hacer, porque era lo que yo les recomendaba a otros presidentes que tenían que hacer y les ayudaba a hacerlos. Yo desde el otro lado, desde el lado del Ministerio de la Presidencia. Bueno, no se ganó, pero siempre creí que había un campo fértil para lograr trabajar en eso. Me ha sido difícil, no es fácil construir los acuerdos con un gobierno que tiene una agenda difusa, una agenda no clara, y sobre todo en el primer año, pues ahí fue un año complejo. Pero en todo caso, volviendo a su pregunta, cuando usted dijo su discurso, 1 de mayo, o más bien cuando el presidente dio no recuerdo en cuál de los discursos, fue cuando el presidente dio su Estado de la Nación, usted dijo que agradecía el diálogo constante. Eso es más una cortesía, por lo que me está diciendo, ese diálogo no ha sido tan constante ni tan productivo con el Poder Ejecutivo. Bueno, digamos que el diálogo sí ha existido, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces puedo yo citar, pero yo me he reunido con el presidente muchísimas veces en estos 12 meses, ¿verdad? Me he reunido, he ido a la Casa Presidencial, a raíz de algunas situaciones difíciles, cosas que él dijo, que resintieron aquí a los diputados, lo invité a tomarse un café a esta oficina. Sí. Y vino. Con los jefes de fracción. No, primero vino a mí. Solo y después vino con los jefes. Sí. Y creo yo que fue la primera vez, me parece a mí que es la primera vez que yo recuerde que un presidente de la República viene a sentarse a tomarse un café con el presidente del Congreso, ¿verdad? Después, a raíz de otra cosa, lo invité a que viniera con los jefes, a una reunión con los jefes. Cuando dijo aquello en julio, sí, de juego de chapitas. Esa fue la primera vez. El eurobono. Sí, la segunda vez fue que los llamó irresponsables. Octubre del 22 fue la segunda. La segunda vez fue que los llamó irresponsables porque habían sacado unas partidas del Ministerio de Hacienda, del presupuesto en hacendarios. Entonces hicimos una reunión con los jefes de fracción. Estaba el tema de los eurobonos en ese momento. Yo pensé que se podía en esa reunión construir, a ver si salíamos de ese tema de los eurobonos. La situación más bien se agravó porque él pues, no fue muy conciliador en esa reunión. Entonces, a raíz de eso, me invitó a cenar, pasó a mi casa, fuimos a cenar a un restaurante, no es ningún secreto, fuimos al restaurante Furca. A él le gusta la carne, comer carne de noche, a mí no, entonces él se pidió un buen steak, yo me pedí un pescado. yo me como ese steak de noche, no duermo. Bueno, pero él le gusta con la carne, así que no hay problema. Sí, fue público, salieron fotografías. Fue muy simpático porque me dijo, no, vamos a ir a un lugarcito donde nos van a dar una mesa bastante privada para que conversemos. Y llegamos a Furca y había un happy hour a esa hora, a las 7 de la noche. Prácticamente al frente de la casa de su hermano. Entonces casi que la primera hora no pudimos conversar mucho porque llegaba la gente a tomarse una foto con los dos y entonces ya después pudimos conversar. Posteriormente nos hemos reunido otra vez en Casa Presidencial. O sea, ha sido fluido el diálogo, ha habido una comunicación. Cuando yo siento algún problema lo llamo. Con los eurobonos fue un caso típico, ¿verdad? Cuando ya estábamos al final, que la cosa iba a explotar, ¿verdad? Porque se manejaban tesis de un tema que se malinterpretó, de un tema que se politizó, porque desde el principio se creyó que darle esa plata al Ejecutivo era para que fuera a gastarlo en política. Entonces, en Liberación, al principio, la tesis era, no, miren, ni un 5 le vamos a dar al presidente. ¿Verdad? Todavía adoptando tesis con base en heridas de la derrota electoral. Y el presidente y su ministro de Hacienda decían, no, mire,
son 6.000 millones o cero. Entonces estábamos polarizados en esas tesis. Bueno, el asunto llegó a tal grado que yo pensé que ese crédito o que esa posibilidad de colocar esos títulos se podía perder. Entonces yo ahí sí intervine y llamé al presidente y le dije, mire, yo necesito conversar con usted y usted debe abrir una puerta para que podamos salir de esto. Así como estamos, no salimos. En su discurso usted hablaba de tomar decisiones con cordura y con prudencia. Claro. Es un poco por esto. Claro. Entonces yo le dije, mire, así no salimos. Si ustedes siguen rígidos en los 6.000 millones, esto se puede perder y habrá consecuencias muy graves. Entonces... Bueno, en el discurso del Estado de la Nación, el presidente agradeció a los diputados la aprobación de eso, después de haber tenido tantas diferencias con ellos. Porque a raíz de esta intervención que yo tuve fuerte con él, él me dijo, bueno, ¿y de qué cifra estamos hablando? Yo le dije, bueno, voy a hablar con unos economistas para que hagan unos numeritos y lo conversen con sus asesores y con su ministro de Hacienda. Y ahí se presentó a hacer una disminución de 6 a 5.000 millones. No era mucho, pero había un gesto. Había un gesto importante para que las fracciones de oposición y sobre todo Liberación lo pudiera votar, que era el gesto de que el presidente había cedido a la intransigencia, es decir, son 6.000 millones. Y en política muchas veces los números no son tan importantes como los gestos. Don Rodrigo, usted hacía mención ahora de los 2 periodos en que le tocó ser ministro de la Presidencia. No hay un puesto, junto con el que está usted ejerciendo ahorita como presidente de la Asamblea Legislativa, y que debería ser de la misma forma en la Presidencia de la República, pero en estos 2 puestos, como presidente, ministro de la Presidencia y como presidente de la Asamblea Legislativa, no hay puestos que requieran más habilidades, más conocimiento político, más cintura política, más cordura, más decisiones prudentes y consensuadas. El presidente, él, no lo digo yo, ni lo dice usted, él lo ha dicho, ese es mi estilo. Es el estilo del presidente, usted que además de ser ministro de la Presidencia, colaboró desde la llanura con don Abel Pacheco y ahora aquí trata de colaborar con el presidente Rodrigo Chávez. Eso ha quedado demostrado en este primer año. ¿Es ese estilo el problema que tiene el presidente? Yo, como politólogo, no me imagino a nadie recomendándole al presidente esos choques constantes. ¿Es parte del estilo del presidente o es parte de una estrategia? Bueno, yo primero voy a comenzar con lo que yo pienso. Yo creo que fue en el discurso del 2 de mayo que yo le dije expresamente al presidente, tenemos visiones diferentes de lo que es el ejercicio de la política. Y le dije, y eso es normal, ¿verdad? Porque me parece a mí que son visiones muy diferentes. Mi visión del ejercicio de la política es sobre la base del diálogo, de la conversación, del respeto mutuo, del construir juntos, porque los problemas del país no los puede resolver ni el Poder Ejecutivo solo, ni el Poder Legislativo solo, ni el Poder Judicial solo. Solo se pueden resolver si nos juntamos todos. El problema de la inseguridad y el narcotráfico no lo resuelve solo el Ejecutivo. Tenemos que unirnos todos para resolverlos y así todos los demás, porque así es. Este es un país que tenemos un desempleo inmenso, tenemos la pobreza más alta creciendo en América Latina. Tenemos los problemas de seguridad que son realmente angustiantes, ¿verdad? Y 1000 problemas más. Entonces, me parece a mí que la forma de ver la política es cómo arreglamos esos problemas, cómo hacemos para unar esfuerzos para arreglar esas situaciones. La forma que yo he sentido del presidente Chávez es, esto se hace como yo quiero. Los proyectos que el país necesita son los que yo creo que son estos. Pero no hay una decisión de decir, mire, vengo a preguntarles, ¿hay consenso en esto? ¿Hay posibilidades de trabajar juntos en esto? Yo en el gobierno estaba en constante
consulta permanente con las fracciones para ver Y si esa actitud del presidente es igual en privado que público. Digo yo, con los medios de comunicación se comporta igual cuando han tenido reuniones con fracciones o con diputados, en el caso suyo. No, digamos, yo creo que son tres escenarios diferentes. El escenario con la opinión pública, pues ustedes lo conocen, es lo que él dice cuando aparece el discurso que dio, la tónica que usó, la retórica que usó, la forma como lo usó. Pues yo nunca me lo imaginaba en esa forma, dando una rendición de cuentas y para cumplir con el mandato constitucional, ¿verdad? Me pareció que debe haber sido más sobrio, más respetuoso. Pero esa fue la forma en que él usó, o la forma como se expresó en Alajuela, por ejemplo. Eso rompe límites normales. En lo personal, en las reuniones que hemos tenido con algunos jefes de fracción, han sido reuniones muy duras, donde igualmente es muy fuerte con sus manifestaciones, ¿verdad? Duras, ¿verdad? Personalmente conmigo, yo debo reconocer que tiene un trato muy diferente, respetuoso. No significa que no hablemos cosas de fondo en que no estemos de acuerdo, pero no puedo quejarme en absoluto del más mínimo respeto, porque para comenzar no lo permitiría. Así es que me parece que ha habido en lo personal, esa relación ha sido siempre muy respetuosa. Leyendo el discurso que usted dio en estos días, usted habla de no ver fantasmas. Ve el Ejecutivo fantasmas, es una relación con el Ejecutivo. Yo dije, no hay que ver enemigos donde no los hay. Y me parece que esa es una sabia recomendación, ¿verdad? Uno no puede tratar de ver enemigos donde no los hay. En política, para comenzar, yo creo que en Costa Rica, en política no hay enemigos. Usted dice que si sucede eso hay un riesgo de naufrago. Sí, en política uno tiene, digamos, adversarios políticos, gente que piensa diferente a uno, pero eso no convierte a un líder de la oposición en un enemigo mío. No, es un opositor que piensa diferente, pero es parte de la democracia. ¿Y no se sintió aludido cuando habló de la aristocracia política, usted que tiene tantos años, que le pregunté antes de ser parte de la política nacional? No, en realidad no. Si estaba pensando en mí, pues no me afecta tampoco, ¿verdad? Para el presidente, en su discurso, fustigaba a quienes no le reconocen méritos en lo que ha desarrollado como gobernante en estos días. Pero en honor a la verdad, el presidente tampoco le reconoce méritos a gobiernos anteriores. Por ejemplo, el caso del paquete de impuestos, el déficit fiscal, como se trabajó en el gobierno del presidente Carlos Alvarado, usted lo rescató en su discurso como un mérito del Partido Acción Ciudadana. El presidente de la República lo planteó como un logro de su actual administración. Sí, bueno, yo fui muy claro cuando comencé a tocar el tema y comencé diciendo que me sentía me alegraba de oír al presidente mencionando las cifras de las calificadoras de riesgo, de cómo nos habían mejorado las calificaciones, cómo los intereses, etcétera, cómo había mejorado nuestra perspectiva económica. Eso me alegraba y reconocí que el gobierno ha estado siguiendo una línea de responsabilidad fiscal y que por primera vez se ve una luz al final del túnel. Eso fue un reconocimiento porque yo lo creo así. Pero también dije que honor a quien honor merece y que entonces también se le debería reconocer que esto había comenzado con decisiones tomadas por los legisladores de oposición de la anterior legislatura y por la anterior administración. Me parece que eso es justo reconocerlo. Y me refería expresamente a la Ley de Consolidación de las Finanzas Públicas del diciembre del 2018. Legislación que ha sido muy criticada, que se ha criticado mucho a la fracción de Liberación, por lo menos en lo que yo recuerdo. Se ha criticado a líderes políticos. No, muchos no estuvimos de acuerdo con eso. Muchos no estuvieron de acuerdo. Pero si usted lo ve hoy en la perspectiva, 5 años después, si nosotros no hubiéramos tomado esas decisiones, hoy Costa Rica estaría
totalmente en otra posición desde el punto de vista de nuestra economía. Tendríamos probablemente mucho más pobreza. Entonces eso que usted está diciendo no coincide con lo que el presidente de la República dice en las condiciones que recibió el país cuando inicia su discurso del Estado de la Nación, donde dice que lo recibió como nunca en su vida un presidente ha recibido un país. Como nunca bueno, como nunca malo. De malo. Yo creo que lo recibió con el problema más serio ya en camino, ¿verdad? Que era después de que se habían tomado las medidas más duras de aprobar esa legislación que fue importantísima para regular todo un sistema que nos estaba matando, que era el sistema de las remuneraciones del sector público, con los pluses, que tuvieron un origen sano al principio, reconocer incentivos a ciertas actividades, pero que después se convirtieron en una forma automática ya era inmanejable, cuando un plus en promedio era el doble del salario. Entonces íbamos a una espiral que la economía no lo aguantaba. Cambiar todo eso, establecer la ley de empleo público, cambiar anualidades, la forma en que se calculaban, establecer la regla fiscal, que por supuesto es dolorosa. Muchos consideran que la regla fiscal tiene que reformarse. Yo estoy de acuerdo. La regla fiscal que se originó en el 2018, las condiciones de hoy son diferentes. Entonces hoy deberíamos tener una regla fiscal adaptada a hoy, y así lo acepta el Fondo Monetario. El Fondo Monetario fue muy interesante. Aquí lo recibimos hace poquito, hace 15 días, a una delegación donde venía el nuevo representante del Fondo Monetario para América Latina, un muchacho chino, Mr. Din, educado en las mejores universidades de economía de los Estados Unidos, muy capaz, ¿verdad? Pues con una capacidad para manejar la reunión en 1 hora, empapadísimo de la situación de Costa Rica, se la manejaba totalmente, ¿verdad? Con 11 asesores para cada tema, ¿verdad? Y esa reunión, que originalmente me la habían pedido a mí, pues yo invité a todos los jefes de fracción y la hicimos con todos los jefes de fracción. Y él se dio cuenta, porque yo le introduje a cada jefe de fracción y le iba diciendo más o menos cuál era la ideología de cada uno de ellos. Y les dije, los jefes de fracción van a tener la libertad de consultarle ahora a usted todas sus dudas sobre la regla fiscal y sobre el ajuste económico del país. Cuando comenzaron a hablar, él me dijo, ¿puedo tomar nota y contesto en general a todos? Entonces yo lo consulté y me dijeron, sí, no hay problema. Entonces todos comenzaron a hablar y él iba apuntando. Y al final habló el Frente Amplio. Y cuando él contesta, aclaró todas las dudas. Bueno, y la principal duda que había ahí en esa mesa, que todos más o menos coincidieron, era si la regla fiscal podía tener un espacio para cubrir gastos sociales que son indispensables hacerlos, que no se puede cerrar a decir, miren, no hay para nada de gasto social. Entonces el señor pues con una gran cordura dijo, bueno, una regla fiscal en las condiciones de hoy pues puede diseñarse para que permita atender algunas necesidades, o algún espacio desde el punto de vista social. Pero digo todo esto porque lo que más le interesó, y me lo dijo después cuando terminamos la reunión, me dice, mire, presidente, lo que ustedes tienen aquí es una joya de que todos los partidos políticos de diferentes ideologías más o menos tengan una percepción bastante clara de lo que Costa Rica necesita, de lo que Costa Rica está haciendo, y sobre todo sus preocupaciones son más o menos con diferente modalidad, pero yo las considero similares. Y me dijo una cosa muy interesante, dice, muy diferente a lo que está pasando en Estados Unidos, donde la política se ha radicalizado totalmente, ¿verdad? Entonces, don Rodrigo, usted en su discurso habló de la importancia de la educación. Antes de su discurso y antes del discurso del presidente, en esta semana que se acaba, usted recibió un golpe al hígado. Cuando usted era ministro de la presidencia, fue donde se llegó al acuerdo y se fundó la Fundación Omar,
Dengo. Usted no solamente hace referencia al tema, sino que también en su discurso utiliza una frase de don Omar Dengo. Pasado esos discursos, recibe el segundo gancho al hígado, CINDE. ¿Qué opinión le merecen ambos casos? Bueno, me parecen dos decisiones incorrectas, dos decisiones que yo considero que no se debieron haber tomado. Afectan considerablemente. Están justificadas en el tema del déficit fiscal por el Poder Ejecutivo. Pero no es cierto, no es cierto. Afectan considerablemente políticas de Estado costarricenses que ya estaban surtiendo efectos desde hace mucho tiempo. Veamos el caso de la Fundación Omar Dengo. Es una institución que ha venido trabajando en los últimos 30 años, haciendo posible llevar la informática a los hogares más humildes, a los jóvenes que tienen menos capacidad para ir a colegios privados o a tener sus propias computadoras. Les está enseñando a los chiquitos los nuevos instrumentos básicos para defenderse en la vida. Si usted no maneja la computadora hoy día, ese muchachito está destinado a tener un ingreso muy bajo en su vida. Entonces, es una fundación que ha logrado darle ese conocimiento a más de 2.3 millones de jóvenes en Costa Rica, que tiene un presupuesto que le asigna el Ministerio de Educación para que haga eso, que todos los equipos le quedan al Ministerio de Educación, y es una fundación que tiene un convenio con el Ministerio que había que prorrogarlo. Este gobierno, la ministra decide que no le parece y no lo quieren prorrogar, y considero que es un gravísimo error porque es una improvisación. Y en educación venimos de otras improvisaciones. Y la carga económica, en la bolsa de uno es mucho dinero, pero la carga económica para el Ejecutivo, tanto en la Omar Dengo como en el CINDE, no es un desplome para las finanzas del Estado. No, más que eso, cuando el presidente en el informe del 2 de mayo cita cifras monstruosas de miles de millones de colones, ¿verdad?, que impresionan mucho y que dan a entender como que esa plata se la llevaron. Yo ahí le dije, mire, esas sumas, citar sumas de dinero ¿cómo se dice?, en forma así tan genérica, ya me engaño. Todo el presupuesto que maneja la Fundación Omar Dengo es menos del 1% del presupuesto del Ministerio de Educación. Y hoy día, yo no quise darle el dato exacto porque no estaba muy seguro, pero en el último año fue el 0.66%. O sea, figure usted el beneficio que ha tenido la educación costarricense a un costo que es mucho menor de lo que le costaría al ministerio hacerlo por su cuenta. Además, el ministerio no está preparado para hacer eso. Pero lo que es más grave es que venimos de otras improvisaciones de otros gobiernos y caímos después en la pandemia con un apagón educativo. Entonces, lo lógico era que en este momento la recuperación del apagón era fortaleciendo una institución como la Omar Dengo, para poder llevar más rápidamente la informática a estos muchachos. Que fueron junto con la UNED, como ya estaban metidos en el tema, los que menos sufrieron en la preparación de los estudiantes en época de pandemia, porque ya sabían utilizar muy bien la tecnología. Ahora, vamos al caso de CINDE. Eso le iba a preguntar. En el caso de CINDE, es una promotora de desarrollo que en los últimos años ha traído al país 407 empresas que hoy día forman el sector más dinámico de la economía costarricense. La economía costarricense, para hacerle un resumen, Claudio, son 3 cosas. Sector público, 320,000 funcionarios con un salario relativamente superior al promedio del sector privado. Un sector de las zonas francas, 400 empresas que crecen al 27% todos los años, que generan más de 170,000 puestos de trabajo muy bien remunerados, donde los jóvenes son los que más se benefician de trabajos buenos, y el resto, que se llama el sector definitivo, tristemente, crece al 1%. Entonces, CINDE es, digamos, la cara internacional, la que promueve atraer toda esa inversión.
Y nosotros en este momento, cuando estamos... hablando, según los números que usted da, en el sector definitivo hay más de 1,5 millones más o menos. 1,7 millones. Y ahí es donde CINDE trabaja, Claro. donde menos se crece. Así es. Y CINDE trae más empresas que entre más fortalezca ese sector de zonas francas, pues más encadenamientos se pueden hacer para que ese sector definitivo comience a pegarse y a beneficiarse. Y con esa decisión se debilitará ese trípode que formaban COMEX, Procomex y CINDE. Por supuesto que se debilita. La conferencia de prensa que dio el ministro de Comercio Exterior, pues a mí me pareció que da pena realmente. Pero es un tipo que conoce del tema, que Sí, tiene años de estar en esto, que está en la OCDE. Pero está justificando esta decisión diciendo como que CINDE no hacía falta. Eso fue lo que yo oía. Sí. ¿Verdad? Como que CINDE no hacía falta, como que aquí la inversión extranjera no venía por CINDE, sino que venía sola porque Costa Rica era muy atractivo, porque teníamos un montón de activos, cosa que es cierta, pero la inversión extranjera no viene solo por eso. Viene porque CINDE se ha dedicado a buscar contactos y a promoverse en todo el mundo, ¿verdad? Y la marca CINDE ya es muy importante. Bueno, yo he hablado con la gente de CINDE hoy y yo sé que hoy hay empresas que ya tenían fecha para venir a instalarse a Costa Rica, que hoy día dijeron, vamos a dar una pausa, porque no sabemos qué está pasando, si esta entidad CINDE se mantiene o no. O sea, el simple hecho de este anuncio ya tiene un perjuicio para nuestro país. Y don Rodrigo, ya casi se nos va el programa. Y me parece, Claudio, y lo digo con toda insistencia, me parece gravísimo que le hagamos eso al país. Porque estamos necesitados de traer inversión económica, son dos temas claves. Y reactivación económica. ¿Cómo queremos... Es contradictorio. ¿Cómo queremos salir de combatir nuestra pobreza y nuestro desempleo si no podemos atraer inversión que venga a generar esos empleos? ¿Y cómo ve usted la relación en estos temas del Ministerio de Relaciones Exteriores? Cuando se separó COMEX y Relaciones Internacionales, hicieron dos ámbitos diferentes. Y yo veo al ministro, al canciller, muy metido en temas de COMEX. ¿Cómo ve usted el tema? ¿Le parece apropiado? ¿Le parece que debe haber más coordinación con COMEX? ¿Vendrá por ahí un poco el tema? Mire, no lo sé. Yo conozco que siempre hay una gran discusión cuál es el papel y la relación de la Cancillería con COMEX. Algunos países tienen el experimento que los han juntado, como es Brasil, ¿verdad? De un inicio nosotros los teníamos así hace muchos años. Y nosotros lo tuvimos hace muchos años. Aquí, probablemente ahora en un mundo moderno, más globalizado, pues Costa Rica tiene que tener una gran relación entre lo que hace la diplomacia y la Cancillería con el brazo comercial de COMEX. A mí me parece que una buena coordinación es excelente. Pero sí me parece que ese trípode que venía trabajando exitosamente, había que fortalecerlo. Sí. ¿Verdad? Había que fortalecerlo sobre todo en este momento. Ministro de Comunicación y Ministro de la Presidencia. En ocasiones, que no fue el caso suyo cuando fue 2 veces Ministro de la Presidencia, porque inclusive no se dio, no puede haber un ministerio bicéfalo cuando uno tiene en el Ministerio de la Presidencia a un Ministro de Comunicación y a una Ministra de la Presidencia. Es complicado, porque supuestamente el ministro de la Presidencia tiene a su cargo toda la coordinación política y debe ser el que decida todo el manejo de cómo se maneja también la comunicación, ¿verdad? Correcto. Pero si hay un ministro de Información que no maneja la coordinación política, entonces qué difícil. Que no la maneja en lo formal, pero Sí. digamos, en este caso que se presentó esta semana, el ministro de Comunicación es mucho más cercano que la ministra de la Presidencia y el presidente de la República. Bueno, eso es un caso bastante... Yo no sé si esa apreciación suya es así, pero yo creo que el que tiene a su cargo pues, la esencia del Ministerio de la Presidencia es precisamente una relación con el Congreso por un lado y por el otro una coordinación de todo el sector. Yo siempre he dicho que el mejor ministro de Comunicación es un buen ministro de la Presidencia. ¿Verdad? Pues yo le deseo éxito al nuevo ministro, a don Jorge Rodríguez, a quien conozco y aprecio. Yo creo que él, ojalá que haga una buena labor.
pero yo creo que tiene que sentarse con doña Natalia y coordinar bastante. Sí. Última. ¿Se ve un tercer año como presidente de la Asamblea Legislativa? No, me parece que ya 2 años espero que sean suficientes. El trabajo aquí es arduo, es fuerte. Los abuelos nuestros decían, de esa agua no beberé, y no hay que decir eso. Bueno, pero la política, se sabe que la política, cuando faltaban 15 días o 8 días para el 1 de mayo, toda la prensa me preguntaba, don Rodrigo, pues ya se tiene eso amarrado, ya usted está ganando. Yo le decía, vea, en política 1 semana es una eternidad. Exactamente. Entonces, en una eternidad puede pasar cualquier cosa. Esperémonos al 1 de mayo a las 9 de la mañana y ahí más o menos pues podemos conversar. Y así lo creo. Yo creo que la política es muy cambiante. Uno tiene planes, esos planes cambian y las circunstancias lo cambian. Así es que yo por el momento estoy tranquilo, sereno. Y en este minuto que falta tal vez tengo que decirle a los costarricenses que quiero hacer lo mejor que yo pueda por ayudarle a este país, por impulsar la legislación que el país necesita, por sacar adelante a estos temas de seguridad que tanto daño nos están haciendo, y que me siento con fuerzas para poder ayudar, y que este será mi último paso por la función pública, por supuesto, pero quiero hacer el último esfuerzo porque este país no se nos caiga, ¿no? Don Rodrigo, siempre muchas gracias por atendernos y por el don de gente. No, un placer, Claudio, un placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado aquí Disfrutando Política con P mayúscula. Los espero en 8 días, aquí en Ticavisión y en nuestro canal en YouTube. Un abrazo.